El diagrama Gantt, esto sí lo conocen. ¿Lo han visto alguna vez esto? Sí. ¿En dónde? En el MS Project, ¿no es cierto? El diagrama Gantt no es ni más ni menos que un diagrama de barras horizontales que me va a identificar el inicio y el final y la relación que hay entre unas y otras actividades a través de una línea de tiempo que los que saben manejar el MS Project, esta línea de tiempo la podemos llevar desde días hasta semanas o meses. Presenta el listado de todas las tareas siempre en orden, de manera organizada, y las dependencias que vamos a tener o la relación de dependencia que vamos a tener entre una y otra. ¿Cuál es el mejor diagrama de red para trabajar? El que comúnmente se utiliza es el diagrama Gantt, porque el diagrama Gantt me distribuye los inicios y finales por fecha de cada una de las actividades. Mientras que en CPM y en PERT no manejamos fechas exactas de cada una de las actividades, sino que manejamos duraciones. Entonces, lo que nos interesa a nosotros con CPM y con PERT de una manera más rápida es buscar duraciones de tiempo. Lo que manejamos con Gantt es planificación de horas, porque nosotros podemos con CPM y PERT podemos calcular la duración de un proyecto, y con Gantt podemos verificar qué día exactamente va a empezar cada una de las actividades. También nosotros tenemos aquí, ¿quiénes saben manejar el MS Project? Levanten la mano. Bien, más o menos. Los que decidan a partir de hoy día para adelante, o los que tengan la idea de dedicarse a gerenciamiento de proyectos o a planificación de obra, yo les recomiendo que aprendan a utilizar el MS Project. Es una herramienta poderosa en cuestión de planificación de obra. Si nosotros tenemos un proyecto y no sabemos qué tiempo va a durar ese proyecto y no sabemos su ruta crítica, entonces utilizamos CPM, PERT. Eso nos va a decir qué tiempo va a durar el proyecto y nos va a identificar la ruta crítica, ¿no es cierto? Mientras que este programa de acá nos va a decir con exactitud, de acuerdo a la duración que haya, el inicio y el final de cada actividad, y nosotros tenemos que informarle al programa cuáles son las rutas críticas, y en función a eso el programa va a ir avanzando. Con cada tarea claramente mapeada y asignada, quiere decir que cada una de estas tareas debe estar de manera organizada y de manera correctamente colocada su fecha de inicio y final. Se pueden controlar con facilidad los vencimientos y asegurarse de que todos asuman la responsabilidad por sus tareas. Vuelvo a repetir, CPM-PERT nos da duraciones y ruta crítica de cada proyecto. Gantt nos da el control por actividad y el control, si nosotros quisiéramos, control diario de nuestro proyecto. El diagrama de CPM permite a los gerentes de proyecto visualizar los flujos de trabajo o dependencia de las tareas. Y una de las diferencias con el diagrama Gantt es el gráfico del CPM y la forma de visualización. Obviamente son dos cosas totalmente diferentes, pero como les dije antes, el sistema CPM nos da directamente la ruta crítica y la duración. Gantt nos da el control diario si nosotros quisiéramos, y también nos da el control de la ruta crítica. Nos dice qué actividades no pueden retrasarse y nos calcula. Si se retrasa una actividad, en Gantt nos calcula el retraso. El diagrama de CPM o también el de PERT no requiere flechas de inicio y finalización de tareas, aunque sí deben establecerse las dependencias. Esta dependencia es muy importante porque de acuerdo a esas dependencias va a indicarle al programa qué actividad puede
empezar antes de que otra inicie o antes de que otra termine. Es muy importante esclarecer o tener bien claro la dependencia de actividades cuando hablemos de diagrama Gantt. Mientras que el diagrama Gantt es imprescindible definir la fecha de comienzo y fin de cada tarea, el diagrama CPM es útil en la fase de planificación del proyecto, mientras que el diagrama Gantt es más en proyectos en curso, o sea, en el control del proyecto, que era lo que les venía diciendo al comienzo. Fase de inicio y finalización de las tareas. Los diagramas Gantt son ideales para observar proyectos complejos con muchas tareas. Cada barra que hay en el sistema Gantt representa una tarea en particular y la duración que va a tener cada una de estas tareas. Siempre que hablemos de duración, vamos a hablar de días o semanas de duración. Trabajando de esta manera, todas las partes que integran el proyecto, así como todas las actividades, se llevan a cabo cuándo y en cuánto tiempo demandará realizar cada una de estas tareas. Si se dan cuenta, vuelvo a repetir lo mismo. Gantt nos ayuda a tener controlado el avance de obra y controlado la utilización de recursos, ya sea recursos materiales, recursos de mano de obra o recursos de maquinaria y equipo. Además de la posibilidad de ver la flecha de inicio y finalización de cada tarea en un diagrama Gantt, estos gráficos visuales facilitan la trazabilidad entre las dependencias y las tareas. Dense cuenta, ya prácticamente esta es una herramienta tecnológica, porque antes de que aparezca el MS Project, todo era a través de CPM, luego a través de PERT, y ahora ha aparecido el tema de Gantt. Gracias a estas dependencias se puede identificar fácilmente quién está esperando que un trabajo termine y luego poder comenzar. Era lo que les venía diciendo. En diagrama Gantt del MS Project se puede controlar todas y cada una de las actividades. En el Quark también existe una especie de diagrama Gantt incluido en el mismo programa, pero siempre yo aconsejo manejar todo este tema de control de proyectos en el MS Project, que hasta ahora es el mejor proyecto que yo conozco. La verdad que no conozco otro, digamos, ¿no? Hitos en el diagrama Gantt. Esto es un hito. Estos son hitos. Me determinan etapas del proyecto, inicio y final de una etapa del proyecto. Los hitos son una función clave de los proyectos en diagrama Gantt, también llamados hojas de ruta. Las tareas en un gráfico de Gantt aparecerán como barras horizontales que se tienen a lo largo de un periodo y los hitos serán destacados en el tiempo. Por ejemplo, yo empiezo aquí un proyecto y toda esta parte con barras plomas finaliza acá en una etapa y este hito me marca la finalización de toda esta etapa y el inicio de la siguiente. Entonces, de esa manera nosotros podemos controlar a mayor detalle si tenemos organizado nuestro proyecto por etapa. Qué sé yo, etapa obra gruesa, o qué sé yo, dentro de la obra gruesa podemos subdividir en hitos, etapa fundaciones, preliminares y fundaciones, y todas las actividades que están dentro de esas etapas. ¿Estamos de acuerdo? En un gráfico Gantt, los hitos representan puntos de verificación y momentos importantes en el cronograma del proyecto. También permiten apreciar de un solo vistazo todas las fechas claves del proyecto. En un control de obra, yo puedo saber que esta fecha de acá, en este día, tengo que terminar esta etapa de acá. Si yo no puedo terminar esta etapa acá en esta fecha, en este día, no puedo iniciar esta otra etapa, por lo tanto se me retrasa todo el proyecto. Entonces, trabajar con hitos en el MS Project es de mucha ventaja y ayuda bastante. Creo que en el CCT hay cursos de MS Project, no sé si han preguntado. Los que gusten,
aprendan esta aplicación, principalmente los que piensan dedicarse a planificación, a gerenciamiento, control de obra, es necesario. En todas las obras de construcción se maneja MS Project, en todas. Programas que tienen que saber para los que vayan egresando, para los que han egresado, para los que están egresando. Revit, o Vector, o AutoCAD, o los tres. Para control de obra, Revit, AutoCAD, Vector, MS Project, Excel. Y obviamente Word, digamos, ¿no? Word para todo. Pero estos 5 proyectos, estos 5 programas, indispensables en su vida profesional, indispensables, obligatorios. Los que se quieren dedicar a la parte de cálculo estructural o estructura o análisis de estructura, Revit, Vector, AutoCAD y el CIPECAD o el SAP 2000 o cualquier otro proyecto que tenga que ver con la parte de cálculo estructural. Es muy importante que quienes manejan planificación de proyectos también sepan alguna aplicación de costos y presupuestos, porque en función a la planificación que desarrollen, ya sea en Gantt o en cualquier otro sistema, tiene que estar el presupuesto en función a esta planificación que estamos trabajando. ¿Se entiende? Programas de costos y presupuestos, para mí, ¿cuál es el mejor programa en costos, por ejemplo? No tenés idea. ¿De qué tenés idea? De los estructuras que usted decía, estoy de acuerdo con lo que usted dijo. Cada vez es mejor para mí. Sí, pero ¿por qué es el mejor para vos? Te da ay, no sé cómo explicarlo, pero sé que es. O sea, es el mejor porque te han dicho que es el mejor y punto, digamos, ¿no? Por eso es el mejor. ¿Cuál es el mejor programa? En cualquier área, ¿cuál es el mejor programa? Bueno, en el campo de lo que estaba averiguando cuando me dieron una materia, me dijeron para medir lo que son la estadística de lluvia. En este caso estamos usando el que es ANGIS. ANGIS. En ahí se usa mayormente por tiempo, se lo puede ver de aquí a un año, 2 años, dependiendo. ¿Y lo sabes usar? Estoy en ese curso ahorita. ¿Estás en ese curso? Sí. ¿Y otro programa de eso? ¿Cómo? ¿Y otro programa de esa misma área no sabes? No, pasa que es el primer año. Tu primer área. ¿Alguien por ahí que me quiera decir cuál es el mejor programa en el área que ustedes quieren? En costo y presupuesto le conozco el cuarto. El cuarto. Y ese es el mejor. No sé si será el mejor, o sea, que conozco. Ya. ¿Alguien más? Jóvenes, para que se lo lleven para toda su vida. El mejor programa en el área que ustedes quieran es el que uno sabe manejar. Es el que uno le entiende. ¿Me entienden? Yo puedo ser experto en MS Project y saber algo de los otros, pero yo lo domino mejor. Para mí va a ser el mejor proyecto, el mejor programa. En costos y presupuestos está Quark, está el ACP, está Primavera, está el Prescom, está, no sé, unos 18 programas más, está el Arquímedes, que ese Arquímedes es de CIPE, Arquímedes es de CIPE, pero para mí el mejor es el Quark, porque es el mejor, es el que yo mejor sé manejar. ¿Entienden? Entonces, el mejor programa en el área que ustedes quieran es el que ustedes sepan manejar, el que ustedes sepan lo que están metiendo a su programa, porque saben con exactitud que lo que ustedes le ingresen a ese programa, saben con exactitud qué es lo que va a salir. Y hay algo más, no sé si lo han escuchado este dicho, pero si ustedes le meten basura a un programa, ¿qué les va a botar? Basura. Basura. Si ustedes se compran un programa a lo loco solamente porque está de moda y no lo saben usar y lo utilizan mal, les va a salir proyectos mal. Por eso siempre
lo recomendable es aprender, aunque sea 1 o 2, y eso que aprendan, explótenlo. Ya cuando ustedes sientan que eso no es suficiente o eso no basta, o pasa algo con eso, experimenten otra cosa y ahí se van a ir dando cuenta de cuál es el mejor programa. ¿Están de acuerdo? Beneficios de un diagrama Gantt. Normalmente el diagrama Gantt se usa para visualizar el plan de un proyecto. Los diagramas Gantt son una buena opción para tener en cuenta si se necesita representar de forma visual el plan y el cronograma de un proyecto. En obra, todos los proyectos que se presentan, todos los programas de obra o los cronogramas de obra que se presentan siempre son en Gantt, en el MS Project. Todo. No conozco una obra que yo les pida, a ver, mostrame tu cronograma de obra y me vengan con un CPM. La mayoría, 95, 98%, si habrá un mínimo porcentaje por ahí que utilice otra forma de presentar el cronograma, pero la mayoría utiliza Gantt. Utilizarán CPM PERT, vuelvo a repetir, y estoy siendo insistente en eso, para calcular duraciones de tiempo. En función a esas duraciones de tiempo y en función a la organización que se tengan, van a tener duraciones de tiempo y ruta crítica que lo pueden fácilmente tener en diagrama Gantt. A través del diagrama Gantt también se pueden desarrollar u organizar proyectos complejos, ya sea que se trate de una iniciativa entre distintos equipos o un nuevo proyecto grande o ambicioso, y un gráfico de Gantt servirá de guía siempre. Vuelvo a decir, en todas las obras que hay en Santa Cruz, en Bolivia, en la mayoría, arriba del 90%, utilizan el MS Project para diagramación Gantt o para cronogramas Gantt. Coordinar a múltiples colaboradores. Los diagramas Gantt permiten ver en todo momento todas las piezas en movimiento y cuando pasa el testigo a la siguiente, cuando pasa el testigo a la persona siguiente. Un cronograma Gantt, aparte de organizarme diariamente todas las actividades, también me organiza recursos de mano de obra y recursos de materiales y también recursos de maquinaria y equipo. Por eso es muy importante aprender a trabajar en el MS Project. Estimar los cronogramas y la carga de trabajo. Cuando hablamos de carga de trabajo, en el diagrama Gantt estamos hablando netamente de recursos de mano de obra. El MS Project tiene inclusive para meter cuántas horas a la semana se están trabajando, con qué personal tiene para asignar a cada una de las actividades, tiene para asignar mano de obra, y de acuerdo a esa mano de obra el mismo programa me calcula si estamos sobredimensionando para cada persona o para cada trabajador o para cada cuadrilla que nosotros coloquemos en el MS Project. Y aquí viene lo bonito. Ya sea con CPM, ya sea con PERT o ya sea con el diagrama Gantt, siempre vamos a poder obtener las curvas S. Mira, ¿y qué son las curvas S? ¿Por qué no la curva Z? ¿O por qué no la curva P? ¿Qué son las curvas S en gestión de proyectos? En términos de gestión, una curva S es un gráfico matemático que representa datos acumulativos relevantes para un proyecto, como el costo o las horas de trabajo en relación al tiempo. Quiere decir que yo tengo un costo y tengo un tiempo, y en función al tiempo que se va avanzando en el eje de las abscisas voy a tener un costo, ya sea ese costo de mano de obra, ya sea ese costo de equipo y maquinaria, ya sea ese costo de materiales o ya sea el costo general de la obra. La razón por la cual se llama curva S es porque la forma del gráfico generalmente está en una forma de la letra S. En gestión de proyectos se usa normalmente una curva S para hacer un seguimiento del progreso de un proyecto. Y aquí tenemos, S es un gráfico de curvas S, en el cual tenemos en el eje de las abscisas
el tiempo de ejecución de la obra y en el eje de las ordenadas la información acumulada, ya sea en horas hombre, ya sea en costos o cualquier otro dato que nosotros queramos calcular. Vamos a tener siempre dentro de las curvas S lo programado contra lo ejecutado. ¿Se entiende? Y vamos a poder comprobar si nosotros estamos dentro de lo programado, si lo ejecutado está dentro de lo programado. En este primer ejemplo, la curva S del proyecto en color azul es la óptima donde ganamos valor. En este caso, por ejemplo, a mayor tiempo, si yo tengo, esto es lo óptimo que ha calculado el programa, perdón, color azul. Y si yo quiero controlar mi día a día o mi semana a semana y sale armando esta curva color rojo, estoy por debajo de la curva azul, por lo tanto estoy bien con mi control de proyecto, en costo. ¿Se entiende? Mientras que la curva roja es donde perdemos valor. En el eje Y nos informa todo el costo o cualquier otro dato que nosotros podamos obtener en el trabajo. ¿Por qué una S? Vuelvo a repetir, se parece a una S siempre que tenemos un control de esta manera. Una curva S con frecuencia tiene esta forma porque el crecimiento del proyecto en las etapas iniciales suele ser lento. Yo voy avanzando en los días y el costo no va creciendo mucho. Y a medida que voy avanzando en el tiempo, los costos, ya sea la utilización de horas hombre, lo que sea, va aumentando. Cuando estamos casi a la mitad del proyecto o casi en la parte semifinal del proyecto, los costos aumentan. Y cuando estamos terminando el proyecto, ya en la última etapa, los costos prácticamente se mantienen hasta finalizar. Entonces todo eso me arma una curva que por su forma la llamamos curva S. El punto máximo de crecimiento se llama punto de inflexión, en este de acá, que prácticamente es cuando termine el proyecto. Si hubiera algún otro costo adicional, mientras más pasan los días y estos costos adicionales van incrementando, pero es prácticamente nula la carga monetaria en función a la finalización del proyecto. Me adelanto siempre a lo que está escrito. Hay algunas claves sobre las curvas S en proyectos de construcción. Número 1, la curva de valor planeado, que generalmente viene a ser mi curva óptima. No tengo que pasarme de esa curva. Y eso yo lo saco en mi diagrama Gantt, en el MS Project, en el cual yo tengo planificado. Y esa planificación en el MS Project voy llenando o voy rellenando en costo. Por eso es que yo les sugiero aprendan a trabajar en el MS Project. Tenemos tendencias típicas. La investigación sugiere que el avance en proyectos de construcción siga tendencias típicas relacionadas con la naturaleza de los proyectos. Por ejemplo, van a haber curvas S para construcción de vivienda, van a haber curvas S para construcción de edificios, van a haber curvas S para construcción de pavimentos, van a haber curvas S para tendido de cañerías, en fin, depende de la característica del proyecto, vamos a tener sus respectivas curvas S. Estas tendencias pueden transformarse en una curva S patrón elaborada a partir de modelos matemáticos. Después hay modelos logísticos que se han desarrollado, modelos logísticos para la planificación de proyectos en sectores como agua potable, alcantarillado y vías. Estos modelos se basan en el presupuesto y el plazo estimado para la ejecución de cada uno de los proyectos. Aquí podemos separar, por ejemplo, tendencias típicas
cuando tenemos tendencias en proyectos de construcción, obras civiles de construcción, y tenemos modelos logísticos o modelos lógicos cuando tenemos algún proyecto de vías o de instalaciones, digamos, ¿no? En resumidas cuentas, las curvas S son una herramienta valiosa para visualizar y gestionar la distribución de recursos en proyectos de construcción, mejorando la eficiencia y el éxito general del proyecto. Nosotros, para construir una curva S, necesitamos conocer el presupuesto total de la obra. Entonces, si nosotros no tenemos un presupuesto total detallado, no vamos a poder construir una curva S. Por eso lo que estamos viendo en este momento es netamente teórico. Ustedes llevan costo recién noveno semestre, ¿no? Este es el séptimo, ¿no? Bien, entonces quería haberles preguntado yo, saquen el presupuesto y planificación de una obra, pero creo que no voy a poder. De todas maneras, la definición precisa, cuando hablemos de planificación de obra, tiene que meterse a su cabeza que cuando les toque calcular o planificar una obra, siempre es importante conocer lo que significa una curva S del proyecto que están trabajando. Es tiempo contra cualquier dato que nosotros querramos calcular, ya sea horas hombre, costos, presupuesto entero o lo que ustedes deseen. La construcción de una curva S en gestión de proyectos implica varios pasos. Por ejemplo, definir el objetivo. Comienza por establecer claramente el objetivo de la curva S. ¿Qué recurso queremos analizar nosotros? ¿Queremos analizar materiales? Bueno, ponemos tiempo, materiales. Y a medida que vaya avanzando el tiempo, ¿qué costo estamos incurriendo en materiales? Eso me está diciendo. ¿Qué es lo que queremos analizar en una curva S? Recopilar datos. Una vez yo quiero analizar mis materiales. En todo este proyecto quiero ver cómo se ha comportado mi curva S. En el MS Project, esta es mi curva S de materiales, porque se puede sacar en el MS Project si rellenamos los recursos materiales. Y en función a eso, recopilamos los datos a medida que pasa el tiempo. No necesariamente que esté en el Gantt, podemos ir trabajando con PERT o con CPM, y a medida que vayan cumpliendo las duraciones de las actividades, nosotros podemos ir viendo qué recursos de materiales y se va construyendo la curva S. Establecer el periodo de tiempo. Si yo tengo mi curva en el eje de las abscisas, tengo mi tiempo y lo tengo en semanas, entonces cada semana yo puedo llevar un control de los recursos que estoy utilizando para armar mi curva S. Calcular los puntos de datos, utiliza los datos recopilados para calcular los puntos de la curva. Por ejemplo, si está rastreando el costo del proyecto, asigna un valor a cada periodo de tiempo. Si yo tengo siempre va a ser tiempo contra la variable que yo quiera analizar, siempre. Y en función a esa curva que me salga, yo puedo controlar de acuerdo a los periodos de tiempo que se deseen. Si quiero, puedo controlar semanalmente, mensualmente, diariamente, y en proyectos de gran envergadura anualmente también. Dibujar la curva con estos datos para poder representar los puntos calculados en un gráfico. La curva S generalmente comienza lentamente, luego acelera y finalmente es plana. Esto refleja la asignación gradual de los recursos a medida que el proyecto avanza. Métase esto en su cabeza siempre: tiempo contra la variable que queramos analizar. Ajustar la curva. Tenemos una curva S si hablamos de presupuesto. Tenemos una curva S, tiempo versus presupuesto, y tenemos una curva S de lo planificado. Y a medida que vamos avanzando en el proyecto, vamos registrando los costos, vamos a tener una curva S de lo ejecutado. Y eso nos va a permitir controlar el proyecto económica y financieramente, cómo vamos trabajando. Saber interpretar la curva es analizar la curva para obtener información valiosa. Hay desviaciones significativas,
el proyecto está en camino o necesita ajustes. Si yo tengo una curva S planificada, aquí hemos dicho que está tiempo y aquí hemos dicho que está costo directo en sus diferentes. Y si yo aquí tengo mi curva S de esta manera, eso es lo planificado, entonces yo empiezo mi obra a más tiempo, no estoy gastando mucha plata, y aquí de repente mi curva hace esto. Entonces, a partir de este punto de acá, yo tengo que empezar a analizar qué es lo que ha pasado en esta fecha. De acuerdo a esta fecha, tengo que analizar para poder yo continuar adelante y no perder dinero. Eso hablando del tema presupuesto. ¿Estamos de acuerdo? Podemos trabajar curvas S, horas hombre. A medida que pasa el tiempo, cuántas horas hombre yo voy trabajando en mi proyecto. Y lo mismo, cuando hay alguna desviación media rara, analizar qué pasó con ese trabajo. ¿Se entiende? Curva S, a estas dos curvas le añadimos el estado actual del proyecto. Por ejemplo, podemos trabajar sobre una curva óptima, lo que decía al comienzo, una curva pésima o menos óptima, como quieran llamarlo, y también podemos trabajar sobre una curva de cómo se está ejecutando el proyecto. Lo importante de todo esto es que esta curva de cómo se está ejecutando el proyecto no se salga ni para arriba ni para abajo. Tiene que estar en este rango. La curva S en proyectos y el valor ganado predice si se llegará a tiempo y con bajo presupuesto. Entonces, este costo actual, esto es lo planificado y esto es el valor inicial. Si esto es lo planificado, con esta curva roja yo me estoy pasando de lo normal. Entonces, o si estamos por acá, estoy mejor de lo que yo he planificado. Quiere decir que tenemos el mismo tiempo, pero con menos costo o con menos horas hombre según lo que se esté trabajando. Esa es la importancia de poder trabajar con las curvas S. Cuando les toque la materia de costos y presupuestos, ustedes tienen que controlar sus costos a través de las curvas S. Es muy importante eso para todo el proyecto. Bueno, prácticamente lo mismo. Aquí tenemos, por ejemplo, estas curvas S. Tenemos el valor estimado, puede ser un costo acumulado. Siempre que hablemos de costo acumulado, estamos hablando, puede ser de costo directo o puede ser el valor de mi presupuesto. Y tenemos un valor estimado o un valor planificado. Y acá tenemos un valor óptimo, digamos, de ejecución, y esta es la línea base de ejecución o cómo se está desarrollando el proyecto. Entonces, si esto es lo planificado y nosotros estamos por debajo de lo planificado, quiere decir que hay un margen de seguridad que nos va a permitir controlar y decir, aquí estoy ganando plata o me está yendo muy bien. Por eso es que a eso le llaman reserva de gestión. Fíjense, aquí podemos, por ejemplo, hoy
trazamos una línea. Esta es la fecha actualizada, cómo se está llevando el proyecto, y mi punto, estamos acá en cuestión de presupuesto, y el punto de intersección con lo planificado está acá. Quiere decir que mi línea que estamos controlando acá, estoy dentro del presupuesto, por lo tanto puedo seguir con total tranquilidad. A esto le llaman línea base o línea de ejecución del proyecto. Aquí ya le está poniendo valores. Tenemos un total presupuestario estimado o planificado, un ritmo de trabajo que en este caso hemos completado el 77% hasta acá. Estamos por encima del estimado para la fecha, en lo que consultamos un 66.7. Estamos por encima. Además, cuando el costo es este proyecto, además, en cuanto al costo, este proyecto va espectacular porque en función al estimado total vamos por debajo. Deberíamos haber gastado un 67%, sin embargo vamos un 33%. Aquí deberíamos gastar un 67% y aquí vamos un 33.7%. Ese es el análisis que tenemos que trabajar cuando estemos hablando de una curva S. ¿Alguna pregunta?